curriculares va a ver qué dice el derecho con respecto a ese hecho social. Y después va a volver a la comunidad. Y con la comunidad va a trabajar en esas soluciones que encontró. Y va a ver si efectivamente esas soluciones son adecuadas o no son adecuadas. Por tanto, esa unidad práctica a través de la interacción social la conseguimos a través de los proyectos de investigación. Y de los proyectos de investigación es desde donde llegamos a las unidades curriculares. Ahora, todo esto no sería coherente, ni estaría bien armado, ni sería armónico, si no fuera porque nosotros siempre hemos partido de entender que la prioridad es la formación. La prioridad es la formación, no la información. La información es un complemento de la formación, es un complemento. A través de la formación, yo lo que le enseño es el manejo de los instrumentos de aprendizaje, a través de los cuales el estudiante consigue entender esto, entender el papel del derecho y aprende a manejar la técnica jurídica. La formación le proporciona autonomía. Por eso, el programa de estudios jurídicos está diseñado pensando en que el estudiante, cada año que pasa, tiene una mayor autonomía del aprendizaje. Cada año que pasa, tiene un mayor número de horas de trabajo individual y colectivo y un número menor de horas de trabajo presencial. Porque él va a ir adquiriendo esa autonomía. Y para que ustedes vean esa autonomía, el último año la va a ir consolidando a través de lo que es el cuarto proyecto de investigación, que es la práctica jurídica. Yo no sé si me dejo algo. ¿Me dejo algo? Si me dejo algo, no sé dónde lo voy a anotar, pero en todo caso buscaremos un sitio. Estos son, digamos, los grandes lineamientos a través de los cuales, antes de ponernos a elaborar los proyectos o las unidades curriculares, nosotros pensamos, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿A través de qué lo hacemos? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la forma de enseñarlo? ¿Cuál es la forma de concebir el derecho? Ahí está. Ahí está. Y después es cuando ya nos pusimos a ver cuáles eran los proyectos y cuáles eran las unidades curriculares. Insisto, los proyectos pueden ser estos. Las unidades curriculares pueden ser estas, pueden ser otras. La práctica, su trabajo, sus debates, sus reflexiones y sus opiniones van a ir diciendo cuáles son. Pero esta es la filosofía. Y aquí, esta filosofía para construir lo que queremos es donde yo creo que todos estamos de acuerdo. Si todos estamos de acuerdo en esto, el resto es una cuestión instrumental que podemos ir modificando sin ningún problema. Tenemos que armonizarlo, tenemos que darle coherencia, tenemos que darle sentido. Ese es el trabajo en el que están ahora. Pero todo ese trabajo adquiere, digamos, coherencia a través de esta fundamentación y de esta justificación. Esto es lo que le da sentido al programa. No que la unidad se llame no sé qué o se llame no sé cuánto. Y no que dónde está el derecho no sé cuántos o el derecho tal. El derecho no sé cuántos o el derecho tal se mete si hace falta. Si el proyecto te lo exige, vas a ese derecho. Y normalmente te lo va a exigir. Pero lo importante no es que uno vea todas las leyes, todos los artículos, que uno lo vea todo. El derecho, el ordenamiento jurídico es inmenso. ¿Y saben por qué es inmenso el ordenamiento jurídico? Fundamentalmente porque la construcción de los ordenamientos jurídicos masivos
Es decir, esos ordenamientos jurídicos que incorporan miles de leyes, miles de reglamentos, miles de órdenes, son ordenamientos jurídicos que se construyen así, porque eso es una dosis de autoridad. Es una dosis de autoridad y es una dosis de autoritarismo. Aleja el ordenamiento jurídico del pueblo. Le hace tener una mayor dependencia técnica. Y esa dependencia técnica la tiene que suplir obligatoriamente recurriendo a una pequeña clase o de técnicos del derecho o de personas que pueden contratar a los técnicos del derecho. Y por tanto es un instrumento de dominación. Es imposible manejar todo el sistema jurídico. Es más, yo creo que uno de nuestros principales objetivos debe ser acabar con esa masiva fuente de normativa jurídica existente en nuestro derecho. Hay que reducir y simplificar el derecho. Y hay que reducir y simplificar el derecho en el número de normas, en la complejidad de las normas y en el propio lenguaje jurídico. Por eso nosotros incorporamos una unidad que dice y que habla del lenguaje jurídico. Pero no el lenguaje jurídico para que el estudiante aprenda a hablar dentro de ese lenguaje técnico y exclusivo y excluyente, sino para que el estudiante entienda que tiene que saber traducirlo para poder fortalecer a las organizaciones populares, para transmitirle el derecho a la gente, para que la gente se apodere del derecho, para que la gente haga suyo el derecho y para que el pueblo sea quien acabe construyendo la ley. Y por tanto que la sociedad asuma con el derecho el papel que le corresponde. Por eso la democracia es participativa y por eso es protagonista. Hasta aquí con lo que son las líneas. Prefiero que hagamos un mínimo intercambio y después hacemos un ejercicio para construir una unidad curricular. Así que... Este planteamiento que usted hace me hace recordar un poco el libro Didáctica Magna de Juan Amós Ecumeno, cuando decía que él manifiesta que el conocimiento es muy profundo y muy extenso, y así pasemos muchos años tratando de especializarnos en él, nunca lo podremos abarcar completamente. La complejidad que hay en él, por supuesto, da muchas aristas, muchos elementos que atraviesan al sujeto que compone una sociedad. Y esa forma como se manejó la tradicionalidad en las universidades, que eran los espacios privilegiados para impartir el conocimiento, ese aparcelamiento del conocimiento se convirtió de manera firme en una relación de poder, para la construcción de un sujeto para un mercado, para la construcción de un sujeto que abandonara los valores de solidaridad, de igualdad, de integración, de inclusión, para convertirlo en un producto mercantilista que conllevara a las leyes a lo que es la sustentación de una clase dominante y el atropello hacia una clase dominada. Y con este esquema, vamos a decirlo así, o esta formación que se viene dando en la Universidad Bolivariana, estamos tratando de romper eso. Estamos tratando de romperlo porque buscamos fundamentalmente, cuando hablamos de multidisciplinariedad y intradisciplinariedad, es enfocar o ver una conducta, una vida, verlo de una vida, lo que es la sociedad, como una interacción, como una suma de interacciones sociales, y que eso nos va a permitir a nosotros que el derecho realmente se convierta en el reflejo de la sociedad y la sociedad en el reflejo del derecho, como lo decía el mismo profesor Damiani en una conferencia, que uno en las cotidianidades vea la práctica del derecho y que allí se aplique la justicia social, se aplique la justicia, que el ciudadano venezolano vea ahora no como el futuro abogado, ese profesional que en un momento dado lo aisló totalmente de su quehacer cotidiano y lo estigmatizó inclusive, ahora lo vea como una parte integral de su comunidad y que sirva como una herramienta al servicio público. Es muy importante porque si estamos hablando de una nueva sociedad, un país que busca la igualdad y sobre todo enrumbar a esa sociedad a un desarrollo, evidentemente cuando decimos que el derecho es el reflejo de la sociedad, ese derecho que está enmarcado hacia eso, y la integración,
aprehensión de todos los conocimientos y los saberes que tienen que ser respetados es muy importante para cabalgar hacia esa nueva sociedad que todos estamos aspirando. Entonces me alegra mucho que una universidad se enmarque hacia eso y rompa con esa tradicionalidad que lo que sirvió fue para la frustración y la castración de las aspiraciones y sueños de muchos abogados y aspirantes a ser abogados. No, sí, estamos de acuerdo. Quiero decir, pero es que, claro, el derecho es reflejo de la sociedad, lo que no significa necesariamente que sea reflejo de las grandes mayorías. Ah, ok. Es reflejo de cómo se estructura la sociedad, ¿no? Tradicionalmente, dentro de este esquema y de este sistema económico capitalista, de este sistema político liberal que legitima el sistema económico a través de lo que nos han hecho creer que es la única forma de democracia posible, la democracia representativa, históricamente nos lo han hecho creer. Claro, el derecho reflejaba la sociedad, reflejaba la estructura de la sociedad, porque esas ideologías e intereses eran las mismas que la de esa oligarquía dominante que utilizaba el derecho para dominar, ¿no? Como instrumento de dominación. Claro, la idea es cómo conseguimos, y yo creo que aquí es donde está esta misión, la misión de la UVB y la misión de la misión Sucre, cómo conseguimos estos nuevos abogados comprometidos socialmente que trabajen con la comunidad para que el derecho salga de aquí, para esto, para la justicia. No, y ahí lo podemos ver en el derrumbe de ese discurso, cuando, por ejemplo, los miles de expertos que te están destruyendo el Amazonas, por ejemplo, miles de, acá en la política venezolana, miles de economistas han llevado nuestra economía hacia lo que es el neoliberalismo, y que en vez de la inclusión, lo que ha hecho es la exclusión social, la marginalidad, la pobreza. ¿Sí? Cómo esos instrumentistas de algunos conocimientos se convirtieron en testaferros transnacionales sin importar el sentido de patria que debería prevalecer. Ahí se derrumba todo ese discurso de esa tradicionalidad. Tenemos varios ejemplos recientes. Uno, acuérdate lo que pasó con las reservas del Banco Central, Sí. ¿verdad? Que se cambió la ley para hacer uso de unas reservas que no eran necesarias, pero estaban ahí acumuladas. Y el presidente dijo, no, estas reservas se utilizan, y se utilizan para fines sociales. Veremos el instrumento jurídico que nos lo permite, pero lo hacen. Pero si tú escuchabas a los economistas, antes de que se reformara la ley, es decir, antes de que el presidente dijo, no, esto se hace siguiendo los procedimientos adecuados, pero siguiendo los procedimientos se hace. Los economistas todos siguiendo esa rigidez mental de las universidades clásicas decían, eso es una barbaridad, eso no se puede hacer. ¿Por qué no? Si la sociedad lo quiere, ¿por qué no lo vamos a poder hacer? ¿Porque las leyes económicas son físicas? No me lo creo, no me engañes. Acuérdate de Barrio Dentro. Acuérdate de los médicos, la cantidad de médicos venezolanos que se apuntaron a Barrio Dentro. ¿Cuántos fueron? Muy pocos. Muy pocos. Porque hay un problema. El problema de la concepción que tú expresabas muy bien de para qué yo soy médico, ¿no? Claro, con nuestros nuevos médicos no vamos a tener ese problema. Pero es que tenemos otro problema. El otro día hablaba yo con gente de las comunidades y decía, claro, ahora hay ayudas, pero para acceder a muchas ayudas necesitamos proyectos. ¿Quién nos hace los proyectos? ¿Dónde están los abogados que se van a encargar de elaborar esos proyectos? Están aquí. Ahora, claro que hay algunos, pero no todos los que se necesitan, pero están aquí. Eso hay que entender. Esa función es una función vital para conseguir esto. Porque a pesar de todo, seguimos todavía manejando, aunque queramos llegar a esta democracia, seguimos manejando patrones que todavía no llegan a ser esta. Entonces, bueno, ahí estamos.